tiempo yo venía de la familia donde ya habían conocido el Señor, que salieron del mundo de aquel de ocultismo, donde creían en mucho las imágenes. Tuvo que pasar lo mismo. Y demás, y que lo cual me entiende hoy por hoy. Le doy muchas gracias al Señor porque creo que una persona del mundo, quizás la persona del mundo no le entiende. Mi familia quizás, incluso mucho no le entiende. Yo lo único que me acuerdo que ese nombre que no creo no se me olvida, Jorge Cardoso. Dios le bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a nuestro canal Cambiando Vida. Hoy vamos a tener un nuevo episodio de Cuando Me Llamó, con unos hermanos muy especiales de nuestra congregación. Y su nombre es Humberto Amaro y Odalis Cisnero. ¿Cómo estamos, nuestro hermano Humberto? Bueno, por la gracia del Señor, bien y bendecido. Amén. ¿Y Odalis, cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Bueno, mi hermano, denle like a este canal y suscríbase, es gratis. Para que puedas compartir este testimonio. Es un testimonio grande, poderoso, donde Dios obró en sus vidas. Pero es impactante lo que van a escuchar en este episodio. Mis hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han estado hoy? ¿En dónde están ministrando o dónde están asistiendo? ¿Qué iglesia? Bueno, estamos asistiendo en una casa en La Roca. Eso se encuentra en Merlin. Una iglesia muy hermosa donde hay amor, donde sobre todo sobreabunda el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Y nuestra hermana Dali, cómo está? Amén. Estoy bien, gracias al Señor. Dios es bueno y cada día que el Señor nos regala es una gran bendición que el Señor nos da. Así que como dice la palabra, que nuevas son cada mañana. Las cosas viejas pasaron, nuevas hechas son hoy. Así que a Dios le damos muchas gracias por este hermoso día que el Señor nos regaló. Gloria a Dios. Sí, asistimos todos aquí en la iglesia Una Casa en la Roca, donde pastorea el pastor Carlos Méndez y nuestra hermana Lice Méndez. Es aquí en Merlin. Lo más posible es que le ponga la dirección allá abajito por si acaso le interesa venir y está buscando una casa donde sirve el pan, pues aquí puedan venir. Nuestro hermano Humberto y nuestro hermano Dali, yo sé que este canal es para testimonio, ¿verdad? De cuando conocieron al Señor. Además de eso, ustedes tienen un testimonio mucho más impactante en cual el Señor se glorificó en la vida de ustedes. Pero antes de todo eso, ¿de dónde ustedes vienen? Bueno, somos de la nación de Cuba. Vivíamos en Cuba, en un lugar en La Habana. Allí estuve yo, sí, fui en la niñez algunas veces a la iglesia porque nos llevaban de niños, donde mi padre nos soltó y nos dijo, bueno, la salvación es individual, pero bueno, la gracia de Dios me tocó en el año 94, donde me llamó y nos empezamos a congregar. En este tiempo donde decidimos, bajo una situación que teníamos, buscamos de un hermano, de un pastor de la congregación allá, y cuando decidimos entrar tuvimos grandes tropiezos del enemigo, porque siempre el diablo, que no es inteligente, nos quiso poner tropiezo. Y tuvimos un pequeño incidente allí, no pudimos ir aquel día a la iglesia donde queríamos congregarnos, pero le dije a mi esposa, yo conozco de las artimañas del diablo y para el próximo tiempo, llueva, truena o relampaguee, allí vamos a ir. Porque yo sabía que las bendiciones estaban allí, en la casa de Dios y no en el mundo. Amén, amén. Y Odale, antes de usted venir para acá, ustedes vinieron juntos, ¿no? Amén. Así mismo, o sea, vivimos en Cuba, correctamente en Bauta, pueblo de Bauta, al pueblo al cual vivimos muy en nuestro corazón, un pueblo que amamos mucho, los hermanos en Cuba. Dios los bendiga mucho en gran manera, nuestros pastores allá en Cuba. Yo correctamente, pero yo soy de Las Tunas, Cuba, nacida en Las Tunas. Okay. Yo soy tunera, o sea, en el año 90 salí de Las Tunas para La Habana y ya en el año 93 es que conozco a mi esposo. Yeah. Amén. Pero bueno, Dios es Dios y el propósito de Dios se cumple. Amén. Y entonces, aprovechando este tiempo y para glorificar siempre
a nuestro Dios, que es el que merece toda la honra y la gloria. Aleluya. La palabra del Señor dice que lo que no entenderemos hoy lo vamos a entender mañana. Amén. Y ciertamente la palabra de Dios es perfecta, el Señor es perfecto. Como bien nos preguntaban, bueno, en el año, aproximadamente más bien en 93, mi esposo sí, como bien lo dijo, conocía por su papá, pero yo como tal nunca había ido a una iglesia, ni siquiera. Nada, en lo absoluto. En el año 93, bueno, nos conocimos y desde antes de eso, como dice la palabra, que desde que antes tuviera en el vientre de nuestra madre, ya el Señor nos conocía. Y hoy puedo decir, el Señor me ha llevado a eso sabiendo, porque yo misma nací pesando 10 libras con 3 onzas. O sea, como se puede decir, un macrofeto. Un niño grande que nace, pero a los 5 meses nacida tuve una meningocefalitis bacteriana. Que si vamos remontándolo, o sea, me estás preguntando, pero si nos remontamos, desde que mi vida es, desde que tuviera en el vientre de mi madre, ya el Señor tenía un propósito. Amén. Nací con un peso perfecto o una niña saludable, pero a los 5 meses nacido una meningocefalitis bacteriana, que de los cuales, si una persona se salva, queda con discapacidades. O sea, puede quedar muda, inválida, muchas, te puedo enumerar muchísimas de la incapacidad que queda. Incluso en aquellos tiempos mi mamá, o sea, vivíamos en medio del campo monte, bien adentro, y los vecinos le decían, yo estaba con muchos vómitos pequeños, que era problemas del estómago y demás, pero llegó el momento que ya mi mamá me vio en una condición tan deplorable que me acudió para el hospital, y cuando llegó a aquellos tiempos alguien que me llevó, creo que al hospital Lenny, se muere en España, que llegó, según ella me dice, que cuando llegó el médico le dijo, ¿para qué usted trajo? Ya esto no tiene vida, ya esto no hay solución. Ella insistió, me hospitalizaron, dice mi mamá, estuve 45 días hospitalizada, me daban unas convulsiones tremendas, según ella, pero ya yo estaba que no llegaba a pesar, que ella dice prácticamente ni 5 libras. De aquella niña que nació, de aquel peso tan grande, me daban unas convulsiones que dice que para quitarme aquellas convulsiones en aquellos tiempos, picaban hielo y me tiraban así arriba para que yo reaccionara. O sea, para la gracia del Señor, para su gloria, el Señor la primera vez que el Señor me rescata de la muerte. Aun cuando creo que me dieron alta, le dijeron a mi mamá que ya yo, o sea, era muy difícil que yo pudiera recuperarme. Mi mamá me dio un alta, mi mamá me llevó para mi casa. Con sus escasos recursos en aquellos tiempos, en el medio del monte, lógicamente tenía yo mi mamá tenía 2 hijas y 2 hermanas mayores. A mi mamá, por lo que ella me cuenta, me hicieron incluso el certificado de función, porque ya el médico no contaba conmigo. No tenía, me hicieron el certificado de función. Pero a los 9 meses, ya yo corría la casa entera, el patio, y cuando mi mamá me llevó a la consulta, que el médico le preguntó que cómo mi mamá se sentía, mi mamá le dijo, no, mire, el doctor, algo de eso ella me dice más o menos, que él le pregunta como dándole el pésame a mi mamá. Y mi mamá le dijo, no, mira, aquí. No, señora, ¿cómo usted va a estar aquí? Cuando mi mamá me hace para que me entre, dice mi mamá que él me pone arriba de una mesa y le dice, no, pero es imposible. Ella no puede ser. Que ella no puede ser. Dice mi mamá que él me examinó tanto, tan sorprendido, que yo no tenía ninguna discapacidad, o sea, ni locomotora, ni para el habla, ni nada. Lo único que me quedó que ya después de grande, o sea, cuando empecé la escuela me agravaba mucho la vista y muchos dolores de cabeza, lo cual el Señor llevó un médico que el Señor le dio sabiduría al hombre, y un médico en Camagüey me dio una pastilla para mi cerebro, y gracias al Señor aquí estoy. Ese fue mi primer donde el Señor me rescata de la muerte. Y hablando así de que, ¿sabes?, la tecnología no era tanta como la que hay ahora. O sea que Así mismo. Eso es impresionante. Así mismo es. Pero yo no lo entendía. O sea, yo
pasé aquel proceso, crecí. Gracias a ella, te digo, lo único que me quedó fue ese problema que yo mojaba mucho las libretas, no podía escribir, ni las maestras, a mi mamá me llamaron un oftalmólogo, me dieron unos espejuelos cuando aquello tenía un grosor de cristal tan grande que yo miraba y veía un hueco en la pared. Para acostumbrarme a ello me costó porque yo saltaba, porque había hueco en el piso, era muy grande el aumento que tenía, pero eso fue lo que me ayudó. Y el ácido glutámico, que fue el medicamento que me mandaron, unas pastillas bien grandes, que hoy en día creo que las hay todavía, bien grandes. El médico camagüeyano me lo mandó y eso fue lo que empecé. Y bueno, empecé mi niñez, seguí mi niñez, mi adolescencia, gracias al Señor. Estudié y hice mi carrera, me gradué de enfermera pediatra. En el año 86, en Las Tunas, me gradué de enfermera pediátrica trabajando en el hospital de Ernesto Guevara, en la sala de neonatología. Le doy muchas gracias a Dios porque me permitió ese sueño que siempre quise trabajar con los niños y el Señor lo permitió. Después de eso, incluso en mi graduación también tuve un episodio que como casi que el día de mi graduación en la noche me vinieron a invitar mis compañeras, yo no quería salir, mi mamá me insistió, fui a compartir con ella, sencilla y llanamente, y salimos y por un pequeño que tomé algo pequeño, perdí el conocimiento, que no sé qué pasó. Después de eso me ponen una penicilina, como a la semana hice un cuadro también que perdí el conocimiento, no se sabe, yo estaba durmiendo con mi hermana mayor y di un salto en la cama tan grande que mi hermana se asustó. Y cuando me vio, ya yo estaba sin conocimiento. Wow. Me llevaron al hospital y no saben lo que pasó. Solamente Dios lo sabe. Y bueno, seguí. Y en el año 90, mi hermana pequeña, le dieron una carrera en el Politécnico del Cayo de la Rosa. Pero como era la más pequeña, mis hermanas mayores estaban casadas, yo no estaba casada. Y mi papá me insistió, y una tía mía que vivía en La Habana, que ella falleció, vivía con mi primo, ella no tenía hambre, mira niña, te vas conmigo, y yo no quería irme como tal de Las Tunas, pero bueno, pedí la baja y me fui para La Habana a trabajar en maternidad. Mi primero era para Juan Manuel Márquez, pediátrico de Marianao, pero después el mismo día el Ministerio de Salud Pública me dijo, mira, necesitamos una persona en sala de neonatología, y fui a trabajar en maternidad obrera, en la sala de neonatología. Y bueno, y ahí en todo ese trayecto conocí entonces en el año 93, conocí a mi esposo. Ok, ahí es que iba a ir, le iba a hacer esa misma pregunta, y los dos me lo van a contestar de su punto de vista, ¿verdad? Van a contestar de su punto de vista de cómo ustedes se conocieron, ¿verdad? Bueno, mira, mi hermana, la pequeña que se fue para La Habana, resulta que más pequeña, que un día estaba en casa de mi tía en La Habana, viviendo todavía en Marianao, llega una muchacha y me toca la puerta, y cuando yo le abro me dice, hola, estoy buscando, le digo, soy yo. Me digo, sí, digo, ¿qué necesitas? ¿Estás buscando a mi primo? A mí te dice, no, a ti. Digo, cállese. Yo soy Lice, la cuñada de tu hermana. Digo, ¿la cuñada de mi hermana? ¿Cómo es la cuñada? Sí, tu hermana se casó. ¿Cómo porque mi hermana se casó? No puede ser. Bueno, yo me quedé, wow. Entonces, bueno, ese fin de semana me fui para ese lugar, Corralillo, Bauta, Corralillo. Yo que soy de campo adentro, yo en una guagua que me fui con mi tía, yo iba a pensar, decía, pero ¿cómo mi hermana se metió para este lugar tan adentro? Mi hermana me deja la escuela y se me casa con ese muchacho, Pelito, que vivía en la accesoria con mi cuñado, vivía ahí. Y entonces ahí, cuando yo voy a visitar a mi hermana, que yo visitaba a mi hermana, es que entonces mi concuña con aquel tiempo me presenta a mi esposo. Oh, ya. ¿Eso fue amor a primera vista o qué? A primera vista. Ahora te lo dejo para que él siga contando otro. Eso fue así, nada. Ahí empezamos ya a tener una relación hasta el año 94, que ya nos casamos delante de los jueces y delante del Señor. Hicimos una boda también, una boda muy bonita en la iglesia, donde también el maligno
quiso hacer de las de él. Ajá. ¿Sí? Porque fue un tiempo de periodo en Cuba que también había muchos problemas de corriente, de energía, no solamente los de ahora. Pero se hicieron unas bodas maravillosas donde fue aquello maravilloso. Y todo de ahí para acá, todo ha sido, no como decimos, color de rosa, porque eso nada más hay que estar en la presencia del Señor Ajá. para ver el color de rosa. Pero ha sido un tiempo bastante bueno. No, que eso que acaba de decir de la presencia del Señor, que aunque estemos pasando por tribulaciones, ¿verdad? Y estemos pasando por problemas, vemos las cosas color de rosa, porque sabemos que el Señor está ahí y que nos va a sacar. Tenemos la respuesta. Amén. Le voy a hacer la pregunta al hermano Humberto, pero ¿cuán difícil era el evangelio allá en Cuba? Bueno, el evangelio en los años 90 empezó a dar un fruto debido a la necesidad que había. Empezaron a llenarse las iglesias de personas, muchos que iban detrás de los panes y los peces, pero muchos quedaron, muchos hermanos maravillosos que hoy son siervos de Dios, muchos de ellos son ministros. Mis amistades yo las dejé mis amistades al lado, los cuales ellos me decían, oye, ya tú no sales con nosotros, tú eres un cobarde. Digo, no, los cobardes son ustedes, porque donde están ustedes ya yo lo probé. Ahora ustedes son los que tienen que tener valentía y venir donde estoy yo y probar esto también, y luego decidan, porque mientras que ustedes están de lejos, no saben las maravillas que hay aquí, no las conocen. Y siempre hubo un poquito de recelo, pero bueno, fueron tiempos donde ya se iba abriendo el evangelio en Cuba. Porque el Señor sacó al pueblo al desierto, cuando lo sacó de Egipto, para que miraran y dependieran de él. Y eso mismo pasó ahí en la nación de Cuba en esos tiempos, que hubo tanta necesidad que las personas miraban más a Dios que a los hombres. Que lamentablemente eso, ¿verdad? Que en las necesidades que buscamos al Señor, y cuando muchas veces tenemos abundancia, se nos olvida la cosa, ¿verdad? Yo siempre le pido al Señor que me mantenga ahí, que no me dé tanto que me olvide de Él, pero que tampoco me dé poco que vaya yo, tú sabes, como dice la palabra. Y que siempre me tenga ahí, tú sabes, a veces que queremos de todo, y el Señor no dice, no te voy a dar esto ahora, no te voy a dar esto lo otro, porque tú no estás ready para eso. Así es. Y cuando ustedes se casaron, ¿ustedes ya estaban sirviéndole al Señor o no? Mira, te voy a remontar un momentico cuando, como te dije, yo no conocía, tenía conocimiento, e incluso mi mamá, mis padres como tal, nunca nos llevaron a una iglesia, jamás, ni nos hablaron con el Señor, no, tampoco estaban, o sea, para la idolatría, tampoco, se puede decir tampoco de cierta forma, no. Yo nací, te voy a ser sincera, yo nací el día 4 de diciembre. En aquellos tiempos, y aún todavía hoy por hoy, lo que es Cuba generalmente, cuando tú naces en un día supuestamente de la idolatría de los santos, te ponen los nombres de los santos. Y a mí yo nací ese día 4 de diciembre, día Santa Bárbara. Wow. Mi mamá me puso Bárbara, pero dice que ella cada tiempo, cuando ves que me llaman Bárbara, no sentía como que muy grande para una niña. Gracias a Dios me quitó ese nombre, para la gloria de Dios, me lo quitó y me puso Odalis. Amén. Y entonces, pero como tal, mi mamá nada más le agradecía como tal según supuestamente a la Santa Bárbara, porque por todo lo que yo pasé en mi nacimiento y demás, y que me salvó. Ella supuestamente, ella pensaba que fue, ¿me entiende? Pero lo que ella no entendía, ¿me entiende? Que fue Dios, como dijo, que tenía un propósito en mi vida. Y entonces, bueno, no nos habló. En el año 93, ya te digo, bueno, nos conocimos. Mi esposo un día me dice, mira, ¿vamos a ir a la iglesia? Yo le dije, bien, ok, vamos. Pero ese mismo día que vamos a ir, él me dice, vamos a ver unas amistades donde mismo vive mi hermana en Corralillo, y tenemos ese culto, era un viernes por la noche. Vamos en una bicicleta doble que él tenía, nos montamos y fuimos para allá. A regreso, cuando veníamos en una curvita así, y viene un vecino de nosotros y para en una máquina y le dice, muerto, deja que Odalis venga conmigo para que tú vayas más ligero. Pero cuando él está del otro lado así de la carretera y de nosotros este lado, Humberto me dice, no vayas a cruzar que viene un ciclista. Y yo me meto bien para la hierba, pero aún así me metí dentro de la hierba, y el ciclista viene y me dio a mí y me lanzó por el aire. Y caí en el pavimento. Yo creo, no recuerdo el tiempo que estuve según ellos inconsciente. Me dio un buen golpe en la cabeza. Ese fue
Omití uno, mi tercer accidente, porque el segundo fue con mi mamá, que caía bajo una guagua cuando estaba viviendo en Marianao con mi tía. Caí, fui a cruzar la calle y se me resbaló, caí abajo una guagua y la goma me quedó aquí, el chofer bajó pensando que me había atropellado, me había matado. Fue mi segundo accidente. Mi tercer accidente fue ahí, cuando íbamos a empezar, ahí, y estuve inconsciente, no sé, él te puede decir, porque yo ese tiempo, no sé si fueron 5 minutos, 10 minutos, mi tercer accidente, ahí. Wow. Mira desde cuántas veces el Señor y el diablo siempre queriendo arrebatar mi vida por todos los medios. Ahí sí él te puede decir, porque él estaba presente ahí en ese momento. Bueno, pregunta que le hago. ¿Ustedes se conocieron al Señor juntos o separados? No, estábamos Sí. separados. Nosotros nos conocimos, como ella decía, nosotros estábamos en el mundo los dos. Ya. Después de conocernos, pues que ya estando y como aquel quien dice, una persona que viene del mundo, que no conoce a Dios, trata de hacer las cosas por su fuerza. Yo le dije a ella, voy a empezar a ir a la iglesia. Si no vas a empezar conmigo, se acabó nuestra unión. O eres cristiana o se acabó la unión. Eso fue a la fuerza. ¿Tú me entiendes? Pero gracias a Dios, no sé si ve el propósito mío, el propósito de Dios. Estamos aquí en los caminos de Dios desde el año 94 que entramos y nos mantenemos aquí. Déjame decirle algo, que la vez anterior le entrevisté a nuestro hermano Felipe y la hermana Estel y me dijo exactamente eso mismo, que ellos, ¿sabes? Me parece, tú sabes, vienen de la misma cultura de allá de Cuba y por lo que yo tengo entendido allá se trabaja mucho lo que es la santería y la brujería, ¿verdad? Correcto. Digo, en el Caribe, en todos lados se brega eso, pero más la santería yo veo que viene más como de Cuba. Correcto. Pero, como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y Dios se mueve ahí. Como te dije, bueno, nos convertimos, como tal, nosotros fue en el 93. En el 94 vino un tiempo en Cuba de un éxodo muy grande en el 94, los balseros. Ajá. Incluso mi esposo, ¿me entiende? Siempre, desde que nos conocimos, me dijo que él tenía idea de venir para este país, porque él tiene aquí toda su familia, ¿me entiende? Mis suegros vienen para acá en el año 93, a finales el 30 de agosto, y ya vienen para acá y se quedan la última visita porque tienen a sus hijos, entonces el único que era él y su hermano más pequeño. Entonces siempre me decía que siempre tenía esa idea. En el año 94 incluso va una amistad que estaba aquí, muy cercana a nosotros. Mira, me voy, ven, y él decide no venir para este país. Ya estábamos juntos, todavía, ¿me entiendes? Fue en el 94, incluso mi primo hermano, con el que yo vivía en casa de mi tía, me dice, mira, vamos, que nos vamos así, de esta forma. Yo le dije, no nos fuimos. No venimos para acá porque el tiempo de Dios es perfecto. No es cuando nosotros quieramos, es cuando Dios quiere. Amén. Amén. Incluso ya cuando pasó el tiempo de tanto, él en Cuba, estando en Cuba, él le llega una carta de invitación, va a la embajada y él me dice, mira, voy, le dije, mira, ves, incluso yo le dije así esta palabra, le dije, mira, si te aprueban y tú cuando estés allá decides quedarse, yo no te lo voy a reprochar. Yo sé que tú tienes a tu mamá, a tu papá, a tu hermano que hace muchos años que tú no lo ves, a tu hermano mayor, a tus dos hermanos. Y bueno, se presenta y le niegan la visa en ese momento. Bueno, seguimos ya, incluso ya tantas presentaciones por aquí, incluso hubieron un proceso de muchas cosas. Él ya un día me dice, mira, ya no nos vamos, ya yo no decido no irme, me voy a quedar. Incluso yo quería tener hijos, pero estaba tratando de evitando, ¿me entiendes? Cuando ya decidimos todo eso, que ya intentamos tener un hijo, porque él tenía su hija de su otro matrimonio mayor, que vivía con nosotros, nuestra hija Susi, para mí es mi hija mayor. Cuando nos conocimos tenía 7 años, esa es mi hija mayor, y ellos son mis nietos, sus hijos son mis nietos. Yo los adoro, son mis nietos. Entonces, queremos tener hijos, pero tanta insistencia, yo no se le embarazó. En mi juventud, cosas en el mundo que suceden, yo voy a tener 2 embarazos y lamentablemente tomé decisiones equivocadas, pero Dios permite también muchas cosas en nuestras vidas con un propósito. Amén. Porque lo dice la palabra. Bueno, yo voy y me hago un chequeo completo y me dice, no, tú estás bien, no tienes ningún problema, tiene que venir tu esposo. Él va a hacer los exámenes, bueno, tenía problemas y muchos tratamientos vienen y van, incluso aquí en Missouri nos mandaban medicamentos, nada. Ya hasta el año 97, a principios de 97, fue la última consulta y le dije, mire, ya no vamos a ir más a ningún hospital, se acabó. Que sea lo que Dios quiera. Y empecé a orar.
empecé a orar. Porque ya para el hombre, ya con el hombre no había nada que hacer. Y yo todos le decía al Señor, Señor, si esto es voluntad, yo voy a, si no, que no sea. Y ya empezó a obrar el Señor conmigo de una forma que ni yo entendía todavía en aquellos tiempos. Yo no entendía. Pero aún en esos tiempos, yo iba estando ya viviendo, yo iba a ver a mi mamá en Cuba los días de las madres, o sea, en mayo. Ya a inicio de año, en enero, febrero ya más o menos, yo siento algo que hablo con mi mamá, le dije, mami, yo voy a ir antes a verte el día del Día de las Madres, porque yo voy a estar embarazada el Día de las Madres. Y mi mamá me dice, ni que tú supieras. Le dije, mira, siento algo que yo el Día de las Madres voy a estar embarazada. Y así mismo pues, me fui a Las Tunas con unas amistades, también hermano incluso del muchacho que le dijo para venir para este país, y su esposa. Me fui para Las Tunas a ver a mi mamá, regresé. Y para la gloria de Dios, mi hermano, el Día de las Madres, yo estaba con un mal embarazo tremendo, que fue a los 9 meses, vomitando. No me pude parar de la cama. Tuve incluso, Dios se glorificó, Dios permitió. Incluso tuve amenaza de aborto. También, ahí me pasé los 9 meses prácticamente en cama. Incluso enseñé a mi esposo incluso a ponerme las inyecciones, porque yo tenía la doctora mi ginecóloga vivía vecina, pero era tanto la gravinol que tenían que ponerme en vena para los momentos que no me se contenía con nada. Tuve de todo en el embarazo, de todo. Me puse bien delgada, pero el Señor fue obrando y le doy muchas gracias a Dios. Y hoy puedo decir, ahí tenemos a nuestra hija Susana. Amén, amén. Para la gloria de Dios, nació 13 de diciembre del año 97, la misionerita. Sí, porque yo en Cuba, después que me convertí al Evangelio, el Señor también empezó a trabajar en mí, porque yo, como te dije, no conocía al Señor. Y empecé, ¿me entiendes? Después de conociendo la palabra, que el Señor empezó a ministrar en mi vida. E incluso te voy a decir de cómo, ¿me entiendes? Comportarme, cómo vestirme. No, yo no viví una vida desenfrenada, gracias a Dios. Tenía mi vida de trabajo, pero, ¿me entiendes? Siempre tenemos cosas que el Señor tiene cada día incluso que limpiar. Me convertí al Evangelio y después de conocer ya, empiezo a servirle al Señor en el ministerio de misiones y compasión. Y empecé, ¿me entiendes? Viajé a toda Cuba en el Ministerio de Misiones. Fui a toda Cuba, completamente a las montañas más altas, hasta la punta de Mací. Fui. Wow. Tremendo. Y cuando mi niña nació, yo, que ya empezó a los 5 años, me la llevaba, la dejaba en casa de mi mamá en Las Tunas y yo seguía. Le decían la misionerita, chiquitica, me la llevaba en unos camiones, que eran unas guaguas, que era tremendo el viaje. Me pasábamos una semana. Pero gracias, y en cada viaje el Señor fue trabajando y obrando en mi vida. Y así empezamos a seguir sirviéndole al Evangelio. ¿Verdad? Qué interesante de que en nuestros países caminamos 20 millas y Correcto. Aquí no queremos ir al más que... Así es, mi hermano. Aquí no queremos estar ahí al lado de nosotros, ¿verdad? Y me incluyo en eso porque eso le agarra a todo el mundo. Así es. Cuando ustedes tuvieron ese encuentro con el Señor, ¿qué ustedes sintieron? Ya te digo, yo no conocía al Señor, pero mi encuentro más cuando ya como Dios empezó a trabajar en mi vida. Incluso yo acepté al Señor, te lo voy a decir, fue una amistad de nuestro pastor que ya hoy por hoy falleció, un siervo del Señor fiel, un amigo incluso de mi suegro, vaya, tremendo, un trabajador de compasión, también un ministerio de compasión, ¿me entiendes? De capellanía, un siervo de Dios por excelencia. Yo acepté al Señor, yo empecé, ya te digo, porque el Señor me tuvo sería un propósito en mi vida, pero aún cuando yo empecé a congregarme, como tú sabes que cuando uno se congrega, uno se siente en la banca de atrás. Sí. Y yo nosotros nos sentábamos, incluso yo lo sentía. Yo sentía como audiblemente, decía, ¿qué tú haces aquí? Yo decía, ¿qué? Si yo nunca me voy. Pero algo que me retenía. Como que siente como que no pertenece. No pertenecía allí, yo no me sentía, incluso, ¿me entiendes? No vestía, te digo, pero me sentía incómoda, pero decía, ¿qué yo hago aquí? Pero el Señor iba trabajando. Pero ya te digo, cuando yo decido
Nos casamos, como te dijo mi esposo, se hizo una boda colectiva preciosa, nuestra casa era la casa de la fiesta de la iglesia, la de los cumpleaños, de los aniversarios, de todo, es siempre nuestra casa, porque estaba en un lugar localizado que todos los hermanos, todo el mundo pasaba ahí, albergue de incluso nuestro superintendente, se quedaron en nuestras casas cuando empezaron su ministerio, nuestro pastor, bueno, y demás. Pero todo eso iba pasando, pero cuando de verdad el Señor empezó a tratar conmigo, ya digo, cuando yo decidí estar embarazada, yo sentía como el Señor me ministraba de una forma y sentía tanto, decía, wow, incluso yo decía, Señor, ¿por qué yo no te hubiera conocido antes? Ajá. ¿Verdad? Yo creo que esto no lo he experimentado yo solamente, ¿verdad? Yo creo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y yo sentía como, yo decía, Señor, porque cosas que yo no iba entendiendo, y yo decía, wow, me entiende, algo diferente. Mi mamá incluso me decía, cuando, te voy a remontar un momentito atrás, cuando conocí a mi esposo, un día estaba ella, fue a visitarnos, ella y mi papá, y entonces me trajo una ropa que me dice, mija, mira, me te traje eso. Le dije, no mami, llévate eso, ya yo solo lo uso. Me dice, mija, pero ¿por qué? Le digo, no mami, yo no me siento cómoda, porque eso lo hace el Espíritu Santo, ¿no? ¿Me entiendes? Y cuando conocí a mi esposo, le dice, mija, tú aguantas a ese hombre con ese carácter. con ese carácter. Le dije, mi papá nos criaron, le dije, somos 4 hermanas hembras. Y mi papá nos dijo, no voy a criar hembras, mujeres. Mi papá nunca fue un hombre de gritar ni nada. Mi papá, ¿me entiende? Mi mamá en el campo, tú sabes, criada toda una familia. Y yo le dije, incluso le dije, mami, no sé, porque ciertamente en aquel tiempo yo no lo sabía. Porque fue Dios el que empezó y el Espíritu Santo a obrar. Amén. Ya te digo, ahí fue donde cuando yo quise tener hijo, que se empezó, y yo decía, wow, Señor, el Señor empezó a revelarme tantas cosas. Y yo sentía que cada momento de mi vida era algo tan lindo, tan diferente, tan especial. Ya te digo, cuando iba y cuando empecé a trabajar, ese fue el ministerio que el Señor para mi vida. El ministerio de misiones y compasión. Algo tan lindo, tan especial, un gozo que tú sientes que tú no lo puedes expresar. Ay. O sea, que yo digo que tú gritas y aún gritando, es algo tan poderoso, tan hermoso, que tú no lo puedes expresar. Ese trato que Dios empieza a tener contigo de una forma tan especial que tú no lo puedes entender. Amén. Es algo bien lindo que yo no lo entendía. Ya te digo, lo mismo que te decía mi esposo. Muchas amistades me decían cuando ya yo iba a la altura, incluso que iba en donde yo trabajaba, Maternidad Obrera, que yo iba, porque tuve a mi niña ahí en Maternidad Obrera, me decía, oye, pero ¿qué te pasa? Que yo le decía, no sé, solamente Dios lo sabe. Es algo tan diferente. Yo decía, experiméntalo. Mis hermanas me lo decían, pero te veo diferente, tú no, pero ya tú no, porque yo bailaba mucho, me gustaba mucho bailar. Yo limpiaba mi casa bailando. Mi mamá decía, pero si tú no bailas, si tú bailas, digo, mami, es algo que yo no lo puedo expresar, pero es algo muy lindo, bien diferente. Dios es... Transforma, cambia vida. Cambia, transforma. Wow, ¿qué te puedo decir? Y nuestro hermano Humberto, ¿usted qué sintió? Bueno, como ella te estaba diciendo ya, el tiempo, yo venía de la familia donde ya habían conocido al Señor, que salieron del mundo de ocultismo, donde creían en mucho las imágenes. Tuvo que pasar lo mismo que pasa muchas veces en nuestra vida, que no buscamos a Dios cuando las cosas nos van bien. Bueno, el Señor en un punto dijo, ¿quién tiene necesidad de médico? Si no es el enfermo. Tuvo que haber un accidente, un hermano que por poquito se pierde en aquella época, en el año 70. Mis padres en la terminal de ómnibus, en el trayecto de ese lugar hacia el otro lugar, le fue predicado el evangelio y lo conocieron. Ya entraron, ya empezaron a ministrarnos nosotros. Yo trabajaba con mi padre en un lugar, cuyo lugar cada vez que llegaba, mi padre era una persona que hablaba mucho. Y él empezaba enseguida a hablar de Dios, hablar de Jesucristo, hablar del evangelio, porque no se cansaba, porque eso es lo que había en él. Y yo me separaba de él como avergonzado, hasta que el Señor me tocó. Ajá. Y me dice, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Y ahí fue que yo reconocí todo aquello, le mandé una carta estando en Cuba, aquí a Estados Unidos, y le dije, papi,
eres mi padre, pero ahora eres mi hermano. Ajá. Que ya me he entregado. Lindo eso, ¿eh? Y así estuvimos, empezamos a trabajar en la obra. Estuve trabajando en el departamento misionero como tesorero, fui tesorero en un departamento de construcción también. Tuve varias misiones allí en lo que era la congregación, una congregación muy hermosa, como te decía ahorita, y fui creciendo espiritualmente y apartándome de las cosas del mundo, donde las cosas del mundo no son más que colores, vanidad de vanidades, como decía el hombre más sabio de la historia, el rey Salomón. Y fui conociendo que en Cristo tenemos problemas y situaciones, pero Él no nos engañó. Ajá. Él nos dijo que en la vida tendríamos pruebas y aflicciones, pero que confiáramos en Él. Y esa es una fe en que seguimos cada día creciendo y buscando cada día más su apoyo, que sabemos que Él nunca nos ha abandonado, sino que siempre se mantiene. Nosotros somos los que nos apartamos muchas veces de Él, pero en su gran amor, Él sigue esperando por nosotros. Amén. Amén, amén. Yo pienso que cuando nosotros, ¿sabes? La parte de usted de hablar con tu papá y eso, pues, es bien parecida a la mía. A mí me pasó casi lo mismo, ¿verdad? No lo voy a contar aquí porque se trata de ustedes, pero sí es bien parecida. Cuando yo hablé con mi papá, dije, papi, él pensó que yo había embarazado a una mujer. y dije, no, papi, acepta al Señor, y mi papá se puso a llorar. Y es algo bien lindo que solamente el Señor puede hacer. Así es. Cuando ustedes vinieron de Cuba para acá, yéndonos por esa línea y ya estando establecido aquí en Estados Unidos, el cambio fue difícil, fue algo como que totalmente de cielo a la tierra. ¿Cómo fue este cambio? Bueno, mira, debo tomar un pequeñito tiempo solamente también. Mira, ya como te dije, bueno, en el año empezó una reclamación rápida y de buena primera el hermano y mi suegro le dicen, Humberto, mira, te vamos a poner esta reclamación rápida para a ver si así, porque ya él tenía puesta la reclamación, entonces se demoraba, ya había venido incluso el hermano más chiquito, ¿me entiendes?, para acá, y ponen esa reclamación, y de buena, y bueno, incluso ya te digo, porque mira, estamos firmes, pero sabemos que hay momentos que como humanamente podemos flaquear, ¿me entiendes? Eran papeles, incluso en Cuba el nombre de siempre de mi suegra estaba puesto mal, ella se llamaba Leonila y le ponían puesto Leonila y era un problema, yo tenía que y llegó el momento que incluso él me dijo, mira, sigue haciendo ya tus cosas porque ya sigues tu fe, porque ya yo no voy para Cuba, yo no voy para Estados Unidos, mejor dicho, yo no voy. Le dije, yo voy a seguir, yo iba y bueno, entre tanto que hubo aquellos papeles, bueno, gracias a Dios, hacemos todo aquello, bien. Ya todos aquellos trámites, empezamos que todo. Mi hermano, bueno, él nos saca la cita fue, si me acuerdo, fue en noviembre, 10 de noviembre. Entonces, trayecto y demás, mi hermano cojo una neumonía, pero una neumonía que no se me quitaba con nada. Y tenemos la cita para la entrevista y me dice, mira, cuando vayamos a la entrevista, tú no tosas, porque si te oye entonces, vamos a la entrevista, llegamos, todo bien, perfecto. Cuando ya todo está, nos dice el que lo entrevista el cónsul, me dice, mira, todo está bien, pero aquí hay un problema. A él le sale que tiene la caja torácica aumentada de tamaño y aquí no pone si necesita tratamiento. Por tanto, además, esto no lo puedo aceptar. Cuando nos dijo aquello, dije, Señor. ¿Y tú con ganas de toser? No, yo salí, mi hermano, yo no tosí. Yo no sé, el Señor controló la tos. Salimos de ahí y ahí mismo en el mismo carro nos montamos y fui para lugar donde nos hizo aquel chequeo médico. Ya el Señor había puesto, porque el Señor abre puertas. Y pone gracia delante de los hombres. Yo no sé cómo el Señor obró que yo allí hice una amistad con la muchacha Niurka y cuando yo le dije, me dijo, ¿qué haces aquí? Hoy no te entrevista, le dije, mira, me pasa esto, me dijo, espérate, nos buscó los papeles, buscó al médico, el médico dice, no, esto no necesita tratamiento ninguno. Regresamos y cuando ya regresamos en un momento para atrás en la embajada, me paro yo en la puerta y le digo al security, digo, mira, traigo esto, por esto, y me dicen, espérate, dice, mira un funcionario. En ese momento llega el funcionario, le voy a entregar eso, le digo, mira esto, entonces le pregunto, digo, mire, las visas están demorando mucho, y me dice, sí, están demorando, pero bueno, es relativo, pero sí están demorando. Le digo, bueno, nos fuimos.
Cuando llegamos allí allá a la casa, me enseñaron muchos vecinos que habían ido a la entrevista, estaban demorando, esperando las visas meses, y me dice, ay, tú vas a ver cómo se van las visas. Ustedes, sí, mira, nosotros ya hemos ido, y mira, y todavía estamos nosotros. Le dije, ¿sabes qué? Antes de 15 días nuestra visa va a estar. Díceme, ay, ni que tú tuvieras tanta fe, le dije. Antes de 15 días. Todos los días lloraba. Mi tos volvió, yo seguía orando. Empezamos a, bueno, ya hacer todos los demás trámites, todas las demás cosas. La niña para la escuela, pero ya con todo preparado. La mayor y casi al parir, ya estaba ya para parir. Y bueno, un día en la mañana temprano, ya después de eso la niña pare, la mayor. Yo fui incluso para el hospital, yo con mi tos y seguía con aquella tos. En la entrevista no así, pero seguí con aquella tos. Y un día en la mañana, no teníamos teléfono, la vecina al frente tenía un teléfono. Y la niña ya estaba yendo para la escuela, Susanita estaba pequeña, estaba chiquita, pequeñita, no, pero bueno, iba para la escuela. Y la mayor estaba con el esposo y con nuestra niñita ahí en la cama. Y me llama la vecina como a las 7 de la mañana. Yo creo que fue la semana, si mi memoria no me falla, me dice, y yo voy temprano. En cierta forma sentí temor. Yo pensé que algo de mi mamá y mi papá. Yo dije, hasta ahora. Pero cuando yo fui a cruzar así a la calle, algo que me dijo, tranquila. Cuando ya Emilia, le digo, Emilia, ella se llamaba Emilia, ya falleció, una vecina especial, la cual amamos mucho, amamos muchísimo. Digo, Emilia, ¿quién es? No, una mujer. Me dice que pusiera a Humberto Amaro o a la esposa. Y ahí yo dije, bueno, entonces ya no es mi mamá. Cojo el teléfono y digo, buenos días, dígame. Dice, ¿usted quién habla? Digo, ¿quién habla ahí? Digo, soy la esposa. Dice, ¿usted es? Digo, sí, soy yo. Cisneros Velázquez. Digo, sí, así mismo. Dice, mira, estoy llamando a la embajada que usted venga a buscar la visa. Yo me quedé que no hablaba. Oiga, señor, ¿usted está ahí? Digo, sí, yo estoy aquí. Dígame, ¿podemos ir ahora? Sí. Yo solté el teléfono y mi vecina cuando me dice, ¿qué pasó? Digo, la visa. Ella empezó de la alegría, pero empezó a llorar. Me decía, si tú te me vas, que tú eres mi enfermera, ¿qué hago? Yo crucé incluso la calle, entré a la casa, la niña estaba poniendo uniforme y ellos esperando expectativas. ¿Qué pasó? Yo, no, nada, nada. Y yo me dejaba Susanita se quitó el uniforme. Ay, no puede ser. Nos fuimos ahí mismo rápido. Mi hermano, yo le dije a él que el día 24 de diciembre le iba a estar con su papá. Fuimos a sacar de ahí mismo, recogimos la visa ese día, fuimos para los pasajes. En los pasajes queríamos un pasaje para el domingo porque mi cuñado decía por el trabajo y demás. Señor abrió puertas y halló gracia allí delante. No conocíamos a la mujer, la señora que trabajaba allí. Nos dijo, espérate, tranquilo, siéntese y esperen. Cuando entramos, nos dijo, mira, para el domingo a las 9 de la mañana, como quería mi cuñado. Mi hermano, el día 24 de diciembre estábamos aquí, en este país, cuando llegamos allá a nuestros vecinos que le dijimos que dice, no puede ser. Bueno, nosotros vinimos para este país y los vecinos nosotros vinieron, creo que fue como los 2 o 3 meses después. Wow. El Señor, mira cómo el Señor seguía glorificándose, porque cuando tú crees y declaras, la palabra dice que la palabra son espíritu. Lo que tú declaras con tu boca, eso se hará. Y yo empecé a declarar, dije, Señor, yo creo y declaro que el día 24 de diciembre, si es tu voluntad, vamos a estar en ese país. Yo no sé qué va a pasar, pero de una cosa sí sé, que mi esposo va a estar con su padre. Porque mi suegra falleció estando nosotros en Cuba y él no pudo ver a su madre. Y yo, ya te digo, Dios permitió que él sufriera desánimo, porque le decía, sigue tú, pero yo decía, Señor, tú vas a permitir, si es tu voluntad. Falleció su hermano, incluso mayor también, y no pudo ver a su hermano mayor. Pero Dios permitió, ¿me entiendes? Que en el año 2000, ¿me entiendes? Llegáramos a este país el 24 de diciembre, estuviéramos aquí para la gloria de Dios. Amén, amén. Y ese impacto de cuando ustedes llegaron aquí, ¿cómo fue eso? Como del día a la noche. Eso es un impacto como del día a la noche. Por ejemplo, hay partes ahí que ella está omitiendo, que no lo está diciendo. Cuando nosotros entramos en el Evangelio, el año 94, con movimiento que te estuve diciendo ellos, decían que se presentaran los que querían salir del país y nosotros fuimos y nos presentamos. Y había un sistema de bombo de lotería y las personas decían, no, mira, para el bombo. Y yo le decía, nada, yo no voy a escribir nada de bombo. Si el Señor quiere que yo me vaya,
aunque no existe el bombo, los papeles los pone en la embajada, Amén. en la oficina de interés. Bueno, cuando fuimos al lugar aquel allá, llenamos los papeles, todas las cosas, pero yo no llenaba ni carta de bombo ni nada, ya iba así. Y dije, no, si el Señor quiere, nosotros nos vamos. A mí me llega una carta de la embajada de intereses que me presentara con la carta. Yo fui a ver a un señor allí que se dedicaba a hacer los papeles, le dije, mira, esta carta me llegó de la embajada. Dice, no vaya, porque tú ni tienes visa, tú no tienes ni pasaporte, tú no tienes nada. Y la carta yo se la pedí a Dios. Yo le decía a las personas, si Dios quiere, Dios pone mi información en la embajada. Pero le hice más caso al hombre y no me presenté a la embajada. Y después de eso fue que vino el desánimo. Pero ya yo tenía un llamado del Señor, que ya el Señor me había puesto mi carta allí de que yo iba a salir del país. Bueno, salimos, como decíamos eso, vinimos para acá, para el país. Cuando llegamos aquí, muchos me decían, bueno, ¿cómo te sientes aquí? Digo, no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? Digo, no veo nada de lo que dejé atrás. No veo nada de lo que dejé atrás. No me puedo ubicar donde estoy. ¿Por qué? Porque si llego a una esquina, hay 2 o 3 gasolineras. Allá tú le decías al barrio, no, casa fulano, el que vive al lado de la casita bonita, o el que la tiene pintada azul, pero aquí todas las casas están pintadas. Del mismo color. En todo tiene un negocio en cada esquina, un market en cada esquina. Allá no veíamos eso. Tú no has podido visitar Cuba. Cuba dice que Puerto Rico se parece mucho a Cuba. Sí. En las construcciones, no en el sistema. No, yo he ido a Cuba. Has ido a Cuba. Sí, entonces ya conoces lo que es Cuba ya. Sí. Ya tú estás viendo entonces ya que es la gran diferencia de Cuba con este país. Muchas veces le decimos a las personas que Cuba es área verde. Estados Unidos es el centro. Ajá. El centro. Cuba es una cosa añadida. ¿Por qué? Porque este es el país más hermoso que hay. Para mí este es el país más hermoso. No es que yo haya visitado muchos países, pero creo que no tengo necesidad de eso. Amén. Yo creo que de aquí a la presencia del Señor. Amén. So, déjame decirte que Puerto Rico y Estados Unidos, pues, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, y aún así cuando yo vine para acá, conmigo fue impactante el cambio totalmente. Yo sé que ustedes, pues, como dijiste, dejaste de eso atrás y comenzaron una vida nueva. Pero de todas maneras, nuestro país la amamos igual. Sí. De ahí fue que nacimos. Y yo he escuchado muchas veces en el trabajo y eso que dicen, no, yo en Cuba no tengo nada. Mi hermano, yo te digo, yo amo este país y este país pues me ha echado para adelante, pero yo extraño Puerto Rico. Y yo amo Puerto Rico, yo extraño mi niñez allá y todo lo que yo puedo hacer allá. Y yo sé que cada cual, ¿sabe?, ama su país. Que haya circunstancias que hace que uno se mueva, pues pasa, ¿verdad? Pero es para la voluntad del Señor, porque mira, aquí como han hecho la familia, han tenido bendiciones, ¿verdad? Ahora, brincando un poquito más adelante, vamos a ir a la parte que es más impactante. Además de conocer al Señor, porque no hay nada más impactante que cuando uno conoce al Señor. Pero el Señor hizo algo en tu vida que yo estuve ahí. Yo puedo decir que yo estuve ahí. Fue algo de susto. Pero a la misma vez cuando yo te veo aquí sentada, Dios se glorificó. Yo sé que cuando estábamos haciendo un car wash, no me acuerdo del año ahora mismo, estábamos haciendo un car wash y de repente escuchamos gritos. Y lo que me acuerdo es que un camión la impacta. Ustedes estaban con carteles anunciando saldo del Señor, con carteles de Jesús te ama y todas esas cosas. Y un camión la impacta. Lo más que me acuerdo es que vi al pastor corriendo para allá, casi llorando y muchas cosas, ¿verdad? Mucho de esto en el medio. Pero de esa historia, pues, más sabe usted. Bueno, ella como tal no sabe nada de eso. Ajá. Ella recibió un shock que no sabe nada, más o menos lo que se ha dicho. A mí me llama el pastor y me explica más o menos lo que sucedió allí. Ella, cuando llegó al car wash,
había una hermana de la iglesia que tenía un cartel que gracias, para la gloria de Dios, no había ni jóvenes aquel día ya cuando empezó, ni había niños. Otra vez, había una hermana. Ella llegó, coge el cartel de la hermana y va para la acera a anunciar el Caruá. Hay un accidente que no tenía por qué hacer el chofer lo que hizo, pero bueno, lo hizo. Nadie sabe cómo son las cosas. Se subió arriba a la acera también, la impactó a ella, la levantó como 20 pies, la lanzó. No obstante eso, el transporte es un auto, sigue por el área verde, tuvo un side de madera, le caen los palos de 4x4 en la cabeza. El auto sigue hasta la esquina del banco, eso fue en la 12 y la 37, y el chofer se baja del auto tirándole foto nada más al auto, como si el golpe que le dio a una persona no fue una persona, fue solamente al cartel. Ella de ahí directamente la llevaron a una escuela que había allí, donde la recogió el helicóptero, bajó y la recogió, y de ahí fue para trauma del hospital Jackson. Ahí fue donde yo fui con ella y donde empezó la aventura, donde una enfermera que la estaba tratando me dijo: vas a ver muchos cambios grandes en su vida, que ya no es la misma persona. Me dijo la enfermera: van a tener que tratar con problemas difíciles, porque ya la persona de ella no es la misma. Muchas personas de aquel lugar, para que continúen viendo lo que era el accidente, estando ella todavía visitando allí en la iglesia, en aquel lugar, muchas personas dicen: ahí ustedes viven, están yendo a la iglesia donde mataron a la señora, porque la daban por muerta. Sí. Y no saben que la señora era la que estaba allí al lado hablando. Dice: no, es ella, la que está allí es ella. Eso nos decían en el sedano al lado de la iglesia. Digo: no, esa es mi esposa, que es la que estaba al lado de ella. Amén. De ahí para allá te puede decir ella lo que ha pasado, porque son testimonios grandes donde la mano de Dios siempre ha estado presente, donde el hombre ha trabajado, pero quien se manifiesta es el Señor. Sí, acuérdese que donde la mano del hombre termina, ahí comienza Dios. Ahí es que comienza Dios a trabajar. Amén, bebé. Vamos a que le pasó. Yo sé que no se acuerda mucho. Amén. Primeramente te voy a decir que mirando atrás, si llegamos a este país, yo extraño mucho Cuba. Cuba es nuestro país. Mi infancia en Cuba fue preciosa, junto a mis hermanas, mis padres, mis abuelos, mis tíos, y Cuba se extraña mucho. Nuestros países de origen se extrañan. Yo amo mucho a Cuba. Y tengo prácticamente toda mi familia. O sea, aquí yo tengo lo que es mi esposo, mis hijas y mis nietos. Lo que es esa parte, ¿ves? Ya mi suegro, o sea, falleció, me quedan mis cuñados por la parte de mi esposo, pero ya tengo a mis padres, a mis hermanas, sobrinas, o sea, a la cual estoy loca por ir el próximo año, si es la voluntad del Señor, amén. Amén. Y bueno, sí, comenzando, este accidente surge, llegamos a este país en el año 2010, a finales del año 2010. El año 2014 fue mi accidente. Ayer, 4 de octubre, hizo 11 años de mi accidente. Wow. Ese día correctamente, y ya estamos viviendo donde vivimos actualmente, había un Caraguas para recaudar fondos, como siempre tú sabes, para los jóvenes que sacan para la actividad de Orlando. Y entonces yo venía con la niña dice: ay mamá, estoy cansada. Le dije: no te preocupes, está bien. Yo me voy a ir con Mayra, nuestra hermana de la iglesia que vivía allí cuando que yo allí en el mismo condominio. Quédate con tu papá y yo salgo para acá. Salimos, me acuerdo del antes, o sea, como bien dice mi esposo, y bien tú dices, del antes y el después. Salimos de allá, llegamos al Bank of America, recuerdo todo eso, llegamos allí al Caraguas, que cuando yo estábamos allí correctamente, en la 12, la 37, ahí, del West, de ahí de Hialeah, al parqueo. Recuerdo que también teníamos conjunto con el Caraguas un garacel. Y cuando llego, le digo a la pastora: ¿dónde pongo mi cartera? Eso sí me acuerdo perfectamente, porque la mente es así. Guardo mi cartera y le digo: pastora, ¿qué hago? Y ella me dice: vete para la acera. Eso sí no recuerdo si fue, era Berta que tenía el cartel. No recuerdo quién fue. Juana María, no sé. La pastora me dice: quítale, coge tú el cartel ahora para que anuncie el Caraguas. En efecto, yo hago así. Me acuerdo, creo que estaba Ariana también allí, y Ariana sale ya para adentro. Y yo, lo último que yo recuerdo de ese día, que cuando alguien se iba, yo le pregunté, le dije: ¿por qué parte pongo el cartel?
¿Por el de 5 o el de 10? Me dijo, por el 10. Cuando yo hago así, ese fue lo último que yo me acuerdo. Ya. Según me cuenta, como dice mi esposo, me cuentas tú, cuenta el pastor Steven, cuando que yo estaba ahí también, que sintieron un grito, que el pastor Steven estaba arriba de la iglesia. Él dice que él ve algo rosado. Yo andaba con un chin y me puse en un abrigo para el sol, rosado, y él dice que ve algo rosado y siente el golpe, y dice, él vio algo rosando volando, y él dice, que él dijo, Señor, ese auto mató a esa mujer. Pero él dice que no se imaginó ¿Qué eras tú? que era ni nadie de la iglesia ni que era yo en ese momento. Al momento que ya él siente, me entiende, que la gritería, entonces él baja y va para allá. Entonces dice que bueno, ahí según como dice mi esposo, que el pastor le cuenta, el carro, no sé, acelera, se entra para adentro, las piernas me pasó, mis piernas me dañó todo mi sistema. Imagínate caer, por lo que él dice, por el aire, caer, ¡pum! Y después aquellos palos que me caen encima también. Solamente Dios me pudo sacar de eso. Yo no recuerdo, ya te digo, nada de eso. Yo a veces he cerrado el Señor, yo quiero acordarme. No, eso es el cerebro que bloquea. Y me bloqueó todo ese recuerdo. Ya yo vengo como tal, yo creo, a de verdad a saber. Yo creo que pasó buen tiempo, porque yo en el hospital, según yo no, ni recuerdo quién prácticamente me visitó en el hospital. Yo no recuerdo muchas cosas. Según ellos me cuentan, ¿me entiendes? Fue bastante golpe. Mi cara se me puso como el color de tu pullover. Wow. Esta parte de aquí, toda la parte de mi cuerpo, la parte donde yo caí, se puso bien fuerte. Tuve ensangramiento, por lo que me cuentan, ya después a los tiempos, ¿me entiendes? Todo que yo fui, poco a poco tuve sangramiento interno. Bueno, ahí estuve, no sé, no me acuerdo qué tiempo, si fue, no sé, ingresada, me salí del Jackson. A principio yo salía y todavía lo hago. Me asusto y yo no me acuerdo del accidente, pero el cerebro reacciona. Claro, sí. ¿Entiendes? Postraumático. Es postraumático todo lo que perdí dientes. Yo tengo una prótesis. Yo perdí dientes porque en el accidente parece que cuando yo caigo y los palos también me caen, me provocan aquí una fractura de mandíbula. Que se me puso por eso la cara mapache. Eso se llama ojo de mapache, que no me lo detectan en el Jackson, lógicamente, porque ellos buscaban sangramiento interno, cosas siempre, tú sabes, por lo grande. Me dan entonces, después que empieza ese proceso que me dan de la alta, que ya yo empiezo en la casa a sentirme todas esas cosas, pero bueno, entre todo eso, la policía que contacta con mi esposo, le dice, ¿me entiende? La persona que me atropelló y demás, y que lo cual me entiende, hoy por hoy le doy muchas gracias al Señor, porque creo que una persona del mundo, quizás la persona del mundo no lo entiende. Mi familia quizás incluso mucho no lo entiende. Yo lo único que me acuerdo que ese nombre, que no creo no se me olvida, Jorge Cardoso. Cardoso Barroso, algo así. Yo lo perdoné, nunca sentí nada contra esa persona, jamás. A principio no lo entendía, hoy lo entiendo. Hoy entiendo por qué nunca sentí, porque Dios permitió con un propósito. Y ahí empezó mi proceso, porque no solamente fue ese accidente ese día. Como bien el pastor lo ha testificado tantas veces, porque él estaba y lo sufrió la pastora, estaba nuestra hermana también, Jacqueline Martínez, estaba embarazada de Nati, que estaba allí también, fue traumático también para ella. Me imagino, yo soy de accidente, pero me imagino lo que estaban, cómo se sintieron, ver, ¿me entiendes? A una persona, y aún, ¿me entiendes? A alguien que tú, ¿me entiendes? Que te cerca tuyo, sentir, ver todo aquello, porque por lo que ellos me cuentan, dice mi esposo, me sacaron chorreando sangre, yo botaba sangre por los oídos, y todo eso, además, ¿me entiendes? Algo bien difícil. Impactante para ellos, y de cierta forma sentirse, como digo yo, inútil, de no poder hacer nada, como dice, socorrerlo, porque tú sabes que tú, en este caso estoy diciendo, tú no puedes mover a la persona, porque si hay un sangramiento interno, es fatal. Entonces, ellos tuvieron que esperar que llegara todo requio y todas esas cosas. Muchos me decían después, oye, pero te llevaron en el helicóptero. Digo, yo no quiero saber, porque yo no sabía que cobrar el helicóptero. Si me llevaron un paracaídas, no, yo no sé. Me dieron el acta al Jackson, y entonces yo creo que yo quedé con mis piernas. El tamaño de mi inflamación de mis piernas eran
yo creo que el tamaño de mis muslos, bien Grande. cianóticas, retenciones de líquido, yo me quedé que yo no podía caminar. Al principio, yo te digo, yo empecé a notar que los dientes se empezaron a botar. Y un día cepillándome yo solo en la casa, cuando me fui a cepillar, yo tenía un chorro de sangre. Y cuando yo le llamé a mi esposo, le dije que me fui para un estomatólogo, que llamé al seguro, fui allí cerquita, allí en Mestre. Cuando me ve el estomatólogo, me dice, me hace una palabra que me dice, esto es para un maxilofacial, yo no meto mi mano ahí. Y ahí mismo yo seguí, que cuando aquello me movía, el hermano Adonis, el Señor lo bendiga, es uno de los hermanos que tantos como tantos otros de mis pastores, la pastora, todos los hermanos que me movieron, toda mi familia que estuvo ahí pendiente, yo no podía, ya te digo, caminar. Ese mismo día voy para un maxilofacial. Ahí en el West, en la 60 del West, el maxilofacial me hace otra parada que me dice, no, yo no meto mi mano ahí. Tienes que ir por un periodontólogo. Ahí sigo con Adonis para el periodontólogo, para Miami Lace. Me ve el periodontólogo y me dice, me revisa y me dice, no, yo tampoco me meto mi mano y vete para el odontólogo. Fui a dar al Doral ese mismo día. Ya eso fue como a la 1:00 de la tarde. Y cuando me ve el odontólogo me dice, mira, me tira que me dice, mira, tienes una fractura mandíbula. Ahí tienes una fractura mandíbula, esto es así, ya lo que tú tienes, y aquí esto hay que sacarlo. Yo le dije, proceda. ¿Usted está seguro? Le dije, proceda. Mira, déjame decirle que usted voló 20 pies a mí. Sabe que todo lo que usted dice iba a pasar, pero el milagro más grande es que estás ahí sentada. Amén. Y yo la veo, sinceramente, yo la veo en la iglesia y ora para las ofrendas y yo sé que tienen sus dolores y sus cosas, porque eso es lo que pasa después, pero estás viva. Estoy viva, no, ya te digo, yo le doy, muchas personas, mira, como te digo, Dios permite las cosas en nuestras vidas con un propósito. Muchos no les entienden, incluso me entiende, incluso la niña me dice, mamá, pero ¿cómo sucedió? Mira, además, no lo entiende. Ya te digo, Señor, después de eso el Señor ha tenido mucho trato conmigo, me ha llevado, me entiende, a un nivel bien diferente a entender, como te dije, desde que antes tuviera en el vientre de mi madre, el Señor me conocía, todo como el Señor me sacó de donde yo vivía, que yo nunca pensé, ¿me entiendes? Ni salir de donde yo vivía allá en Las Tunas, me sacó para lo que es La Habana, Bauta, de Cuba me sacó, me trajo para este país. Sucedió lo que todo sucedió, este accidente. Después de este accidente pasé por todas estas, yo tengo 20 cirugías en mi cuerpo, 6 de columna, tuve implantado un neuroestimulador con batería, que tiene que darme carga para yo poder, de tanto dolor. Yo desde mi accidente, yo no sé lo que es dormir una noche completa. No sé, más nunca yo he sabido lo que es dormir. Ha sido un proceso bien difícil. Tuve creo que fue la primera operación de columna, hice una parálisis, un shock anafiláctico, me pusieron un medicamento, hice una parálisis completa con convulsiones completas, porque también yo quedé con convulsiones después del accidente, que al principio de la operación nadie sabía, hasta que gracias a Dios pude ir con un neurólogo que hoy es el que me atiende en Hialeah Hospital, y me puso un tratamiento y me estableció. Pero aún así fue la primera operación de columna, creo, la segunda no, eso no recuerdo exactamente. Y se me miró, yo sentía, me fui acalambrando completa. Mi esposo tuvo que ir porque él siempre ha estado en las operaciones, de llamar a la enfermera no venía, y yo me fui acalambrando, mis piernas se jorobaron, mis manos se me engarrotaron, mi estómago, yo sentí como que a ti te pusieran por la espalda y te hicieran como una vez y te alaran. Sí. Yo sentía cuando ya la parálisis fue llegando aquí, yo lo sentí. Ya cuando ella estaba aquí, yo tuve que decirle a mi esposo, tuve que llamar a la pastora esa noche, pastora, corra, estamos hablando, porque yo ya le dije, sácame la lengua que me estoy asfixiando, pero Dios no permitió que yo perdiera en ese episodio tampoco el conocimiento. Porque la enfermera se quedó tan azotada con la torunda en la mano y no tiraba a hacer nada. Dios no permitió que yo no perdiera el conocimiento para que yo pudiera haciéndole a él lo que tenía que hacerme. Porque ella no hacía nada. Yo le decía, mira, déjame haciéndome esto, y ya yo con la boca virada completa, se me viró así que quizás que se note un poco. Yo tengo mi boca virada. Sí, parálisis. Ahí en ese momento yo le decía, ve haciéndome ahí esto, sácame la lengua que me estoy asfixiando.
Y aún así, él me decía, yo veía, vino no sé cuántas personas, pero se quedaban sin hacer nada. Y yo le decía, yo estoy viendo cómo se burlan de mí. Y aún así, yo en ese mismo, ya casi, yo en mi mente empecé a orar y a reprender espíritu de muerte. Yo lo sentía ahí. Y de ahí, de buena primera, no sé qué pasó, me pusieron que se empezaron a revisar, pensaron que era una bacteria que en la misma operación, aquello fue pasando. En otra operación de mi columna, sangré un tanto que se me entiende, cogí anemia. Y por poco me sacan el líquido cefalorraquídeo. Porque por poquito así, yo me hubiera quedado también. Dios no permitió, aún que no entendía con la enfermera que estaba. Tengo 6 operaciones de columna. No obstante eso, después de eso tuve un infarto intestinal debido a todo el proceso de mi accidente, medicamentos y demás. Tuve un infarto intestinal en el año 2022. Al final iba a viajar a Cuba a ver a mis padres. Un infarto intestinal, me picaron un pedazo del intestino. Después del infarto intestinal, se me botó una bacteria Clostridium, que es una bacteria que tenemos todos los seres humanos, pero cuando hay muchos medicamentos de antibióticos, pero tenían que ponérmelo por el proceso que estaba pasando. Infecciones y eso. Me puse que no llegaba a pesar, yo creo que era 120 libras, bien delgadita, que el aire me daba y se me iba. Me pasaba una semana en la casa y una en el hospital. Constantemente, no salía del hospital. Ha sido un proceso de, ya le digo, accidente 2014, 4 de octubre de 2014 a las 10 de la mañana. Porque me acuerdo cuando llegué ese día al Caraguas, eran las 10:15 de la mañana que llegué con mi hermana Mayra y ese Caraguas, sucedió el accidente. Pasó ese accidente, pero ha sido un proceso y todavía ha sido un proceso porque ahora se me brotó también otro tipo de enfermedad que se llama ictiosis psoriática, que es parecido como junto con esclerodermia, con una reumatismo. Mis rodillas se están como que deformando, mucho dolor, padezco de mucho dolor de cabeza, de insomnio, de muchos medicamentos. He tenido un proceso bien grande, pero le doy muchas gracias a Dios. Muchísimas gracias, porque en cada proceso mío, el Señor ha estado de mi mano. El Señor me sacó de la muerte, como te dije. Mira cuántos accidentes he pasado. Cuántos accidentes, cuántas operaciones he tenido en mi cuerpo. Muchísimas operaciones. Muchas más, tengo muchas más operaciones que te digo, es bien largo, un testimonio bien extenso. He tenido, tropiezos con el enemigo ha querido quitarme la bendición tantas veces para que me empezaran a mí operar. Fue también difícil después del accidente, porque nadie quería operarme porque era debido a un accidente. Todos cogían miedo, hasta que gracias al Señor Dios permitió que era gracias. Primer neurocirujano que me operó, el doctor Gabriel Guidi, muchacho joven cuando aquello, me dijo, yo te voy a operar. Me empezó mis operaciones, después vinieron otros neurocirujanos, especialistas, ya te digo, el neurólogo que me sigue atendiendo, Eugenio Moisés Guevara, y muchos más médicos, personal paramédico en diferentes. Yo tengo récord en todos los hospitales aquí creo que de Miami. Si yo tengo récord, a mí me botaron del Palm Springs después del accidente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es tanto. Pero Dios se ha glorificado, Dios me ha dado una fuerza que momento que yo digo, Señor, solo tú. Días que te puedo decir, noches, que solamente Dios y yo lo saben. Porque hay momentos que yo entro en mi casa al baño y los dolores son tal que yo no sé a veces ni cómo enderezarme, ni cómo bañarme. Los dolores han sido muy fuertes, de no poder pararme incluso a veces ni de la taza, de tener que arrastrarme por el piso para poder sentarme, porque no puedo, porque lógicamente, ¿me entiendes? Este país es un país bendecido, pero país de trabajo. Y al principio, como te digo, muchos de ustedes me ayudaron, los pastores siempre han estado ahí, todos los hermanos del Ministerio Una Casa en la Roca, todos, porque si empiezo a mencionarlos se me van a quedar, son todos, los cuales amo. Mi esposo ha estado ahí conmigo, toda mi familia, hermanos en el mundo entero que no conozco han estado orando por mí. Ha sido
una carrera bien dura. Los vecinos donde vivo es una bendición de Dios, todos, sin excepción de ninguno. De mi puerta, desde que me accidente, mi puerta no se cierra de día, porque me llevan lo mismo que desayuno, almuerzo, comida, merienda. Hoy mismo en la mañana, antes de ir para acá, una vecina, Ana, me llevó dulce en la mañana. O sea que Dios ha permitido esa gracia, pero no obstante eso, en cada Uber que yo me monto, yo doy mi testimonio. Y entonces cada vez que yo le doy mi testimonio, se quedan con un impacto tan grande que no lo pueden entender. Y no solamente en eso. Cuando sucede mi accidente en el 2014, mi hermana mayor en Cuba le habían detectado un cáncer terminal. Sucede mi accidente. Y yo empecé a declarar palabras. Yo recuerdo cuando pude empezar de nuevo a congregarme. Fue algo bien difícil. Bien duro porque mi hermana estaba en una situación, yo saco el pasaporte y mi hermana más pequeña me decía, mi otra hermana me decía, mi hermana, si tú no vienes, no vas a ver a nuestra hermana. Pero yo estaba en una situación que yo no podía, porque yo decía, Señor, si yo le digo a mi papá saben esto, es muy difícil para ellos. Y yo me acuerdo que, o sea que yo no podía, incluso me cuesta levantar porque este enorme me quedó con luxación, mucho dolor. Me acuerdo que cuando yo venía, mi esposo me ayudaba a levantar las manos, pero me acuerdo que el pastor Steven, él se me levantaba las manos. Y yo le decía, Señor, tu poder es grande. Y como mismo tú, el centurión te dijo, Señor, no es necesario que tú vayas, con tu palabra me basta. Y cuando el Señor dijo la palabra, el siervo, el centurión, pues sano en esa misma hora. Yo le decía, Señor, yo envío palabras de sanidad sobre mi hermana. Yo envío palabras de sanidad. Yo no puedo estar allí, pero tu Espíritu Santo sí. Y yo empezaba a declarar, y mi hermano Steven me aguantaba las manos para yo poder orar, que no podían sostenerme con las piernas. Bueno, tú lo recuerdas. Y para la gloria de Dios, mi hermana Sonia, el Señor la sanó. Wow. Y estaba, como quien dice, desahuciada. Incluso la habían enviado de Las Tunas para Camagüey, el hospital oncológico. Estaba bien mal. Pero Dios es bueno. Dios es fiel. Dios promete que estará con nosotros aún más allá que la muerte. Y como dice su palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, pero confían que yo he vencido al mundo. No estamos exentos porque conocemos al Señor, estamos en el Evangelio, de no pasar por situaciones, porque las personas piensan, como muchos dicen, dice mi esposo, en un caraguas, ¿cómo es posible? Pero Dios lo permitió. Fue a mí, no sé, no porque yo sea ni más, o sea, ni mejor que nadie, sino que Dios para cada uno tiene un propósito. Claro que sí. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 138. Dice, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Proceso largo? Sí. Le doy muchas gracias a Dios, pero en medio del proceso, Dios me ha llevado, como te digo, a un nivel que solamente hoy lo puedo entender, porque te voy a decir que hasta hace un mes o 2 meses, no recuerdo exactamente, es que yo pude entender el propósito de Dios, todo mi proceso y todas las personas que usó para que incluso yo conociera a mi esposo, para que llegáramos a este país, porque yo no pensaba venir para este país. Yo tengo toda mi familia en Cuba, como te digo, no pensaba, pero la palabra dice que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí. Yo tenía que seguir a mi esposo, ¿me entiendes? Porque ya yo no me debía a mis padres, yo tenía que seguir a mi esposo, pero primero obedecer a Dios, ¿me entiendes? Entonces yo decidí en este país y Dios usó, no para mi gloria, no, para la gloria de Dios, y siempre voy a honrar, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, como te dije ayer,
fueron 11 años de este accidente, que en otro tipo de accidente creo que muy pocas personas se salvan de esto. Bien poquita. Bien poquita. Mira cuántos accidentes he pasado, pero puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor y sé que me seguirá ayudando. Como yo le digo bromeando a muchas personas, de medio lado, cojeando, sin dientes, sin dormir. Incluso mi esposo le gusta mucho el cabello largo. Yo tenía un cabello, la pastora me dice, me acuerdo de tu pelo. Digo, sí, pastora. Pero yo tengo tanto dolor que yo me pongo unos pellizquitos, lo ponemos las mujeres, bien pequeñitos. Y tengo que quitarme porque el dolor es tal que yo no puedo, el dolor es tanto. Y tuve que cortarme mi cabello porque es tanto el dolor que yo no puedo recogerme el pelo. Yo me quedé con mucha sensación de dolor. Yo para bañarme, tocarme, la ropa a veces me duele porque tengo mi cuerpo muy dañado. Pero le doy gracias a Dios porque camino, sí. Pero no por mi fuerza, por la fuerza del Señor. Hablo porque el Señor lo ha permitido. Respiro por la gracia del Señor. Como bien poco, sí es verdad, casi no puedo comer. Pero le doy gracias a Dios porque aquí estoy, en el nombre de Jesús, peleando la buena batalla. No, dijiste algo bien bonito, es que cuando coges Uber, ¿verdad? Y coges Uber y habla con la gente que lo testifica. Pablo decía en su palabra que él le pedía al Señor quitarle un aguijón que tenía. Así es. Déjame, gracias porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Así mismo, mi hermano, es lo mismo que muchas personas te dicen, pero ¿por qué tú sigues así? Incluso me dice, tantos años y todavía tú estás así. Le dije, mira, yo no lo sé, solamente lo sabe Dios. Créeme, yo no quiero estar así, porque incluso al principio de mi accidente, cuando iba a Jackson, la doctora misma que me admite en Jackson me decía, pero ¿por qué tú tienes las piernas así? Le dije, doctora, yo no lo sé. O sea, todo lo que he pasado, paso y quizás seguiré pasando, no es porque yo quiera pasarlo, es porque Dios lo ha permitido. La fuerza mía, no solamente me dice, yo tengo una vecina, todas mis vecinas las amo. Tengo una vecina que se llama Marina Sandoval, que es colombiana. Ella desde que me conoce me dice nena. Ella tiene sus hijos, que a los cuales amo y me dice nena. Ella me dice, tú eres la hija predilecta del Señor. Le dije, no, Mari, yo no soy la hija predilecta del Señor. Yo soy una hija de Dios, una sierva de Dios. Porque aún haciendo lo que debo de hacer, soy una sierva inútil delante de la presencia del Señor. Amén. Sencilla y llanamente, que si Dios ha permitido, tú tienes una fuerza. Le digo, no, Mari, yo no tengo esa fuerza. Esa fuerza me la ha dado Dios. Yo no. Porque yo humanamente, no hay ser humano que aguante esto. Yo te lo digo sinceramente. Yo conozco de medicina algo porque, ¿me entiendes? Pero humanamente esto no es quien lo aguanta. Humanamente, no. Ah, si hubiera sido otra persona, ¿se echaba a morir? Correctamente. Si no hubiera sido porque estamos en los caminos del Señor, cuando han venido tantas pruebas, cualquiera se hubiera ido al mundo completamente porque dice, no, esto es mucho, esto no puede ser. Pero solamente el Señor es el que nos ha dado fuerza para poder estar. Aguantarla, hay que aguantarla. Victoria van a ver, porque no hay victoria si no hay sufrimiento antes. Porque si siempre estamos en victoria, ¿cómo vamos a hablar de victoria? No conocemos lo que es el sufrimiento, pero si hay sufrimiento, vamos a saber cuando vemos la victoria. Amén, amén. Ha sido un testimonio, ¿verdad? Impactante. Yo sé que el Señor está con ustedes porque lo he visto. Yo lo he visto, yo estuve ahí, no es algo que me contaron, yo estaba ahí. Pero Dios hará también muchas más cosas con ustedes. Amén, yo lo creo, mi hermano. Como bien dice la palabra también, hubiera yo desmayado, amén. Si no fuera por la bondad de Dios. Si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Así que yo sé que yo, como te dije, estoy orando al Señor, que el Señor permita que sea su voluntad. Y el año que viene tengo que ver a mi padre en Cuba y siento en mi corazón de hacer un recorrido que no lo pude hacer cuando fuimos este año, de incluso ir a ver, ¿me entiendes?, a visitar la iglesia de nuestro hermano Hermen, el caballero, de otros hermanos que Yadira y Mela en Alquizar, ¿me entiendes? Porque ellos quieren para el testimonio, pero tú puesto en las manos del Señor. Y yo le digo, Señor, Ebenezer, hasta aquí tú me has ayudado, dime aquí, donde quiera que tú quieras que yo vaya, yo iré. Yo sé que he tenido un receso, si se puede decir, en el mundo, desde a principios del año ya, o sea, del año, fue en enero del 23 mismo, fue enero del 24.
que fue mi última hospitalización. Gracias a Dios. Bueno, estuve en una emergencia hace poco también con un sangramiento para unos meses descomunal, nasal, que aquello fue tremendo. Los coágulos, aquellos que salían de mi nariz, solamente Dios sabe cómo eso pasó. Pero he estado un poquito más descansada. ¿Sé que van a venir más pruebas? Sí. Yo sé que van a venir más pruebas. ¿Cómo van a venir? No lo sé. Solo le pido al Señor que me dé fuerza. Pero que me dé fuerza, pero sobre todas las cosas, que me dé sabiduría y entendimiento. Porque sin eso, no podemos ser, porque ni con nuestra fuerza y nuestra sabiduría es vana. Y se la lleva el viento. La sabiduría es la de Dios, la que tenemos que pedirla y anhelarla todos los días. Así que a Dios le doy gracias por todo el proceso, sí. Por la vida que Dios permitió, porque para este tiempo nacimos. Y si Dios permitió todo este proceso en mi vida, el final de propósito, créeme que tengo el sentir de escribir un libro. Amén. Amén. He estado orando para que el Señor ponga a alguien en mi camino, en mi vida, para, ¿me entiende? Como editor quizás que me ayude, porque en esa parte no lo sé. Para porque he omitido muchas cosas, porque si nos seguimos hablando, sí, nos tomamos creo que hasta la noche y quizás más, porque son muchas cosas, mucho proceso en cada operación, ha sido bien duro, bien difícil, bien fuertes las guerras que sigo teniendo de acostarme. Yo siento la guerra espiritual que tengo diariamente es bien fuerte, en las noches, en la madrugada, en el día. Es bien fuerte, pero le doy siempre la gloria al Señor, porque el Señor me fortalece. Y yo me levanto en mi casa desde mi accidente. No pude trabajar más. Fue difícil, esa fue otra cosa que me hizo muy difícil, hermano. Yo me gradué en Cuba en el año 86. Y desde entonces trabajé. Llegué a este país y trabajé incluso hasta en el medio de la calle aguantando carteles. Trabajaba en los guarajados de Mesli aquí de frío. Me tuve que acostumbrar a estar en mi casa. Me fue muy difícil. Pero desde mi accidente, desde que yo me levanto, el televisor de mi casa se enciende con alabanza. Y si no, pues cuando él va al almacenamiento, llega por la tarde, yo tuviera el televisor con alabanza hasta que me acuesto. Amén, amén. Y déjame decirle que Dios se va a seguir glorificando. Amén, yo lo sé. Dios se va a seguir glorificando. No te puedo decir te entiendo el proceso, porque no estoy en tus pantalones. Pero sí sé que tú le puedes decir a otras personas que a lo mejor tengan menos proceso que usted, ¿ok? Sí. Que tienen que buscar al Señor y que tienen que arrepentirse. Exactamente, correcto, mi hermano. Mira, eso es una cosa fundamental, amigo, que vas a ver este video. Hermano en Cristo, familias, vecinos, todo en general. Mira, estamos viviendo con la palabra del Señor en los últimos tiempos. Amén. Como al principio dije de este testimonio, de este video, yo no conocía al Señor. Créeme que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy por hoy, yo le doy tantas gracias al Señor. Antes de salir de Cuba, mis padres aceptaron al Señor. Hicieron profesión de fe. Mi hermana mayor hizo profesión de fe. Le doy gracias al Señor, el Señor la sanó. Mi otra hermana, Elaine, aceptó al Señor. ¿Qué te puedo decir? Yo le pido al Señor que el Señor a toda mi familia se convierta al Evangelio. Pero a ti, como te digo, amigo, hermano, conocido, mira, busca del Señor. Tú no sabes lo que te pueda presentar. Quizás ahora estés aquí y de aquí a un segundo no lo vas a estar. O como dice la palabra, hoy estamos aquí, mañana no vamos a estar, o nos acostamos. ¿Qué pues diré yo a Dios? Entonces, mira, prepárate. Acepta al Señor. No tienes que hacerlo públicamente. Aceptar al Señor es hablar con el Señor. Pedirle al Señor que perdone tus pecados, que te acepte, escriba tu nombre en el libro de la vida. Muchas personas piensan, no, si yo soy bueno, yo no he hecho nada, no he matado, no he hecho nada. No. No es por obra. No es por obra, sino por fe. Aparte, si no aceptamos al Señor, nuestro corazón, no pasamos a ser hijos de Dios. Así que mira, te voy a dar una instrucción sencilla y rapidita. Si tú tienes solamente un pedacito de pan en tu casa
y viene 5 personas más, ¿a quién tú le darías el pedacito de pan? A tu hijo, ¿correcto? O a tu familia que tienes ahí. Entonces, cuando tú aceptas al Señor, que tú pasas a ser hijo de Dios. Mientras tanto, no, porque todos nacimos siendo pecadores por transgresión. Amén. Entonces, acepta a Jesucristo, confía en Él. No te voy a decir que no tengas aflicciones, la vas a tener, pero con Dios todo es posible, seguro que sí. Amén, amén. Como hemos dicho en épocas anteriores, todos somos hijos por creación, pero cuando tú aceptas al Señor, somos hijos por herencia. Y tenemos la herencia, que es la salvación. Así es. Si no aceptas al Señor, no tienes la herencia. Y esa es la mejor herencia que podemos tener, ¿verdad? Amén, es la mejor. Como dice, esa es la herencia para mí. Mira, yo nunca, como digo, yo siempre fuimos de lujo, nací, como digo, en el campo, y no me ata nada. O sea, mira, yo soy una persona que a mí me gusta mucho dar. A mí me gusta, yo me siento feliz con eso, me siento feliz con compartir, o sea, de dar lo que pueda dar a las personas, de ayudar. Eso es algo pero créeme, que los tiempos que estamos viviendo, que si tú no tienes al Señor, no lo vas a entender. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos vendrán hombres egoístas, para el glorioso, amadores de sí mismos. Aumentará el hambre, las enfermedades, los terremotos, y es lo que hoy está sucediendo. Siempre han existido, sí, pero no de la forma que está. Entonces, agárrate de Jesucristo, confía en Él, espera en Él, y Él hará. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Esto fue un hermoso tiempo, yo sé que esto se va a regar por todos lados, que este testimonio pueda llegar, y aquellas personas que estén pasando lo mismo o algo similar, no tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Porque no es que todo el mundo todos los días a alguien un carro le da, pero por el proceso, pues pueden haber muchas personas que estén pasando por lo mismo, y esto le dé un confort de llegar a los pies del maestro. Porque si nuestra hermana Dali y nuestro hermano Humberto han pasado por este proceso y no han dejado al Señor, es porque hay algo en Él. Hay algo en Jesús que ese amor sobrepasa todo entendimiento y sobre todas las cosas. Amén. Nuestro hermano Humberto, nuestra hermana Dali, muchas gracias por participar aquí en el canal y por contar su testimonio. Amén. Antes de ya despedirme, quiero darle las gracias primeramente a Dios por este tiempo, darle las gracias a mi hermano Gilbert por su canal que tiene, por el Señor lo está usando de gran manera, así que darle las gracias al Señor por nuestros pastores Carlos Méndez y Lice Méndez, a todos mis hermanos de la congregación Ministerio Una Casa en la Roca, a todos mis hermanos en Cuba, en otras partes del mundo, gracias. Espero que este video les haya servido de mucha bendición y les sirva para muchos más, así que compártanlo, dale, como dice mi hermano, un like, pero sobre todas las cosas, que sea de bendición para tu vida, de edificación. Así que, sin más, Dios les bendiga mucho, es mi mayor y gran deseo, y gracias a todos por estar siempre ahí. Gracias. Bueno, sí, dándole gracias a Dios primero, porque yo sé que esto va a servir, esto va a levantar almas. No es solamente en este canal, la misma Dali tiene en YouTube, ella ha ido en Facebook, ella hablando también, y tiene sus testimonios grabados de situaciones, pero de todas estas pueden ver los testimonios eso. Amén. Y ver que todavía nos mantenemos mientras que el Señor nos mantenga en pie hasta que Él venga. Por eso le damos gracias a todos. Amén, amén. Nuestra hermana Dali, ¿cuál es su Facebook para que la gente pueda ir allá también? Mi Facebook aparece así como Odali Cisneros. Amén. Así que pueden ir a mi Facebook, ahí estoy compartiendo muchos testimonios, y estoy preparando uno para estos días. Una parte también de este mismo testimonio, pero quería primero darle la primicia aquí a hablar de mi hermano. Honor. Porque muchos hermanos, ya te digo, de Cuba, aquí me pidió, ¿cómo tú empiezas? Mira que el libro, mira que esto. Le dije, mira, estoy esperando en el Señor, porque esto primero, yo quiero dárselo primero para mi hermano, que es de mi congregación, entonces, que es de nuestro ministerio. Entonces, ya después voy a seguir, porque es tan largo que es imposible, porque si tengo que darlo como es, ya le digo, es el día entero, y más dando. Yo me fui a Cuba cuando fui y estuve compartiéndolo, y estuvimos una madrugada desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana compartiendo, y me quedó cosas del testimonio. Entonces, ¿qué puedo decir? Por eso le digo, bueno,
vean este testimonio y si quieren ver algo más, véanlo por mi Facebook. Ahí me aparezco como Daly Cisneros, así que aparece también Cristo viene pronto. Amén, 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 amén. Ahí también lo voy a estar poniendo el link aquí abajito para que vayan hacia allá y compartan con ella en su página de Facebook los testimonios y las cosas que ella va a estar poniendo. Muchas gracias, se les pido, compartan, denle like, suscríbanse, que es gratis, y que el Señor les bendiga mucho y que el Señor les guarde. Hasta la próxima. Dios les bendiga.